Estamos con nuestro último entrevistado de hoy, un querido amigo, el doctor Fabián Vítolo, gerente de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Compañía de Seguros. Fabián, qué lindo tenerte en nuestro programa. Fernando, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Bueno, formato nuevo. La última vez que charlamos era cuando todavía estábamos en radio. Como anticipaba, ¿no? Cuando presentamos el tema, esto de los riesgos vinculados a la aparatología que tiene la praxis médica. De hecho, el código establece que cuando hablamos de la responsabilidad de las profesiones liberales, esto queda dentro del ámbito de lo que es la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad por culpa o por impericia, pero prevé algo justamente cuando esa responsabilidad tiene que ver con cosas, donde obviamente está el riesgo propio de las cosas. Y en la ciencia médica tenemos el tema de las fallas de aparatos. ¿Cómo contemplan ese riesgo dentro de lo que es la suscripción del riesgo médico? Bueno, vos sabés que como vos bien decís, el médico es responsable de las cosas que usa, ¿no? Y a medida de los años, yo creo que el seguro ha ido acompañando esas cosas. Es decir, si falla una mesa de anestesia, el anestesiólogo, la institución será responsable, deberá después eventualmente repetir contra el proveedor, pero el médico es responsable de las cosas que utiliza. Y cada vez utiliza más tecnología. Yo creo que uno de los desafíos de los aseguradores es ir acompañando esos progresos, ¿no? Yo que, como vos, llevamos muchos años en esto, hace 25 años, 20 años te preguntaban, ¿ustedes cubren si hacemos historia clínica electrónica? Antes de que hubiera cualquier legislación. Y sí, por supuesto que lo cubrimos. Y después vino la pandemia y el auge de la telemedicina. Y mucho antes de que estuviera la ley de teleasistencia, que se modificó la ley de ejercicio profesional, y cubrimos telemedicina, por supuesto. Ahora te preguntan sobre la inteligencia artificial. Es decir, y muchas veces, como decía Asimov, el drama es que, el problema, el desafío, es que la ciencia reúne conocimiento mucho más rápido de lo que la sociedad reúne sabiduría para manejar ese conocimiento. Entonces, este es el tema. Nosotros estamos tendiendo a asegurar, porque hay que acompañar, sin que haya una regulación clara al respecto. Nos está pasando con absolutamente todo. Vos fíjate que, qué sé yo, pienso en la ley de teleasistencia, que fue la ley de prescripción digital durante la pandemia, que se modificó la ley para incorporar la teleasistencia, y la ley te dice sobre plataformas reguladas, y hoy hacemos telemedicina en Zoom, en cualquier cosa. O sea, no hay una regulación de seguridad de esas plataformas. Lo mismo te pasa un poco ahora con la inteligencia artificial. Vos sabés que casi no hay regulación al respecto, mucho menos jurisprudencia. Entonces, ¿cómo se va a juzgar a un médico o una institución que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para hacer todas las cosas que hoy son tan positivas, ¿no? De hecho, está incorporada. Entonces, hoy la inteligencia artificial forma una cosa, digamos, de la cual se vale el médico, porque todo lo demás está muy claro. O sea, no hay mucho que discutir si falla un equipo, si falla un electrobisturí o si falla un láser, porque es muy claro. Ahora, el tema está menos interrelacionado. O sea, falló el equipo, el producto. Ahora, la inteligencia artificial se mete de una manera mucho más sutil en el accionar médico. Vos fijate que hoy se puede, en imágenes, la inteligencia artificial te da el diagnóstico con más precisión que un radiólogo de más de 20 años. Tal cual. Claramente, la inteligencia artificial probablemente por el momento no va a suplir al médico, pero los médicos que utilizan inteligencia artificial van a suplir a los que no lo utilizan. Es decir, es un gran desafío para la responsabilidad civil, porque te aumenta el espectro de posibles demandados. Esto lo podemos discutir, o sea. Te lo planteo como en 3 etapas, ¿no? Justamente hablaste de falla de bisturí eléctrico, un caso que me tocó pagar. Te estoy hablando de un siniestro del año 85 o 86 en el INDER, de los primeros. Después me tocó algún caso que vi con equipos de rayo, de onda, de calor, que por ahí, por una falla, le ocasionaron una quemadura. La segunda etapa, ya cuando entra otra parte de tecnología, es la cosa a distancia, ¿no? Y seguramente habrán tenido
algún caso de alguna institución donde hacían este tipo de operaciones robóticas o con elementos robóticos a distancia con una precisión que en aquel entonces ya nos parecía increíble, ¿no? Sí, vos sabés que en el tema de cirugía robótica hay algunos prototipos, pero estamos menos adelantados que en otras áreas de la inteligencia artificial en salud. O sea, No, ni hoy hablar. el área diagnóstica y el área de predicción de cuadros en cirugía. Viste que ha salido recientemente publicado, de ahí salió nuestra comunicación, un robot que acaba de operar con éxito a un paciente humano, porque lo hacían en cerdos, una vesícula. Una vesícula. Sí, ese fue el piel a disparador. piel. Ese fue el disparador. Son todavía prototipos muy incipientes, muy incipientes. Sí hay robots que son capaces de hacer actividades quirúrgicas sencillas, como suturar piel, suturar cosas sencillas. La mayoría de la cirugía, cuando uno dice cirugía robótica, hoy es cirugía teledirigida. Todavía hay un cirujano teledirigiendo los robots y los brazos robóticos, pero hay una persona atrás. Sí. Donde sí es interesante en cirugía es que hoy, mediante la carga de cientos y miles de videos de cirugías, hay visión por ordenador en el tiempo real, donde la inteligencia artificial le puede advertir al cirujano: cuidado que no es por ahí, cuidado que te dejaste una gasa. Cuidado, es impresionante las cosas que se pueden hacer. O sea, es al revés. Hoy por hoy no es tanto que el cirujano le dé instrucciones al robot, sino que la inteligencia artificial, viendo el campo quirúrgico y habiendo visto miles y miles de cirugías, le dice: no cortes ahí que te estás confundido, eso no es el vaso, o lo que fuere. Uno se imagina ahí el quirófano iluminándose de rojo y un danger atrás que suena, ¿no? Es que la verdad que es increíble, ha llegado ha estado para quedarse la inteligencia artificial, y yo no sé dónde vamos a terminar con todo esto, y te habla un enorme abanico desde el punto de vista de la responsabilidad civil y la responsabilidad profesional. O sea, porque claramente es parte del ejercicio de la medicina. Si vos decís, ¿qué es lo que yo cubro como asegurador? El ejercicio legal de la medicina. ¿Y qué es el ejercicio legal? Es el arte de anunciar, prescribir, indicar, aplicar cualquier método, directo o indirecto, en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Entonces, la inteligencia artificial ni siquiera tendría que poner una cláusula específica para cubrirla. Es lo que hacíamos con telemedicina. Decía, no te tengo que poner una cláusula específica para cubrir inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial ya es una forma de ejercer la medicina. Alguno te podría objetar, recordando las cláusulas de las pólizas al menos viejas, que hablaba de no cubrir tratamientos experimentales, ¿no? Pero obviamente... Claro, no autorizados por la ciencia. Claro, no es lo mismo experimental a que tal vez no tenga la regulación, que es lo que le está faltando al tema de inteligencia artificial en todos los campos, no solo en la ciencia médica. Porque vos fíjate que hoy por hoy el avance es tan grande, y esto pasa con medicamentos off-label, por ejemplo, medicamentos que uno utiliza por fuera de la prescripción y la autorización de la ANMAT, que si bien uno podría decir, esto no está autorizado por la ANMAT, hay cientos y miles de bibliografía científica, académica de primer nivel que te demuestra que eso funciona. Entonces, esto es lo que nos está pasando. O sea, la ciencia y las publicaciones y avanzan a un ritmo que la regulación no puede alcanzar. Y la jurisprudencia menos, porque cuando uno te dice, bueno, ¿qué es una buena práctica para un perito? Vos sos perito. O sea, ¿cuáles son las buenas prácticas de medicina e inteligencia artificial? ¿Dónde está tu parámetro? ¿Qué es negligencia? ¿Qué es impericia? ¿Qué es imprudencia? Y empieza a ser todo mucho más líquido, mucho más mezclado. Y me imagino que deberemos esperar a que haya jurisprudencia, porque una cosa, vos fíjate que estamos en el primer estadio, tenemos la herramienta, no tenemos la regulación. En Europa se está regulando por nivel de riesgo de inteligencia artificial. Hay una propuesta muy interesante de la Unión Europea que está para ser tratada y todavía no se debate, que te divide en niveles de riesgo. Hay niveles de inteligencia artificial donde el riesgo es inaceptable, no se puede usar, vigilancia masiva, manipulación. Después está el segundo nivel de riesgo alto, que es salud, infraestructura crítica. Ahí vos vas a tener que demostrar el algoritmo, o sea, demostrar cómo se construye el algoritmo, porque una de las cosas de la inteligencia artificial hoy es que hemos pasado de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en datos. Yo con estos datos sé que este paciente, es lo que pasa en seguros también. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante de Waldo Sobrino en La Ley sobre cómo impacta la inteligencia artificial, no en medicina, en seguro en general.
Sí, Y una sí. de las cosas es la capacidad de predicción. El Big Data. Yo sé, seguro, que este paciente que tiene estos hábitos se va a morir antes. Y lo sé mucho antes de cualquier declaración jurada de salud. Bueno, en medicina ocurre un poco lo mismo, o sea, la capacidad de predicción. Todas estas cosas, Bueno, habrá que, yo que estamos con poco tiempo, merecen un detalle no, ni monstruoso. hablar. Recordarás, alguna vez fue tema de discusión, vos estabas en esa época cuando nació el proyecto Genoma Humano, y si las compañías de seguros podrían tener esa información de una persona con mayor propensión a enfermar y morir tempranamente, si esto podía ser utilizado como un dato de conocimiento de la compañía de vida. Ah, no, no te suscribo, te cobro más caro. Todo esto del Big Data, en aquel momento era genoma humano, pero bueno, ahora involucra otras variables, siempre ha sido materia de discusión y creo que vamos a seguir. Pero lo importante es que en estos casos, en esto que hablamos de nuevas formas, productos, aparatología, etcétera, están ustedes para cubrirlo. Sí, la idea nuestra como aseguradores especializados en Noble es acompañar, ¿viste? En general las pólizas de praxis médica de los especialistas son muy amplias. Si vos te fijas las exclusiones, Sí. prácticamente son las mismas, algunas que te quedan anacrónicas, porque son las exclusiones de responsabilidad civil, que no aplican tanto a responsabilidad médica. Sí, tiende a acompañar. En general, si te demuestra que es una práctica validada, realizada, porque hay muchísimas cosas que están en el gris. Hoy con todo lo que es ozonoterapia, todo lo que es mecanismos alternativos, medicinas alternativas, que incluso tienen cursos universitarios. Claro. Pero vos vas a la regulación y no encontrás nada. Bueno, la tendencia en general es cubrir. O sea, y te digo, el seguro está por delante de la regulación. Nosotros cubríamos telemedicina. Y nosotros decíamos, mirá, no necesito hacerte ninguna cláusula específica, aún así la hacíamos, para que se quedaran tranquilos, porque la telemedicina es una forma de ejercer la medicina, no requiere una cláusula específica. Todo lo que no está expresamente excluido está incluido, como Tal vos cual. bien sabés. Entonces, para mí, no hay una exclusión específica. Y lo mismo está aplicando para estas nuevas tecnologías de robots, etcétera. Yo no me imagino no cubriendo una cirugía robótica. ¿Sí? Con un Da Vinci, por ejemplo, que se está utilizando mucho en cirugía de próstata, porque se utiliza. Entonces, no- soy tan viejo que cuando empezaron las cirugías laparoscópicas, que hoy es el estándar de la cirugía, nos preguntaban si cubríamos cirugía laparoscópica. En cirugía bariátrica, si cubríamos bariátrica. Y bueno, y así es muy curioso cómo ha ido. Yo un día tendría que escribir la historia del seguro y los avances médicos, porque mucha gente se vuelve muy loca y pide cláusulas específicas para cubrir eso. Es decir, mira, es una forma de ejercer, no necesitas una cláusula especial. No, desde ya, y te conmino a que hagas ese libro y si querés te ayudo, porque bueno, yo tengo los antecedentes de la primera póliza de praxis médicas del año 80, antes de las condiciones generales, y te excluían trasplante de órganos, y decíamos, bueno, era algo complejo, pero hoy te hacen 50 trasplantes de córnea por día en todo el mundo, y no pasa, acá digo, perdón, en la Argentina, y no pasa Es nada. Así que, interesante ver eso, sí, 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 sí. Fabián, como siempre, gracias porque No, rápidamente te convocamos y ahí estás, te mandamos un abrazo grande, te deseamos buen fin de semana y seguramente que vamos a seguir conversando de estos temas, de este nicho tan interesante como es el de praxis médica. Así que gracias de nuevo. muchas gracias a vos, Fernando, saludos al equipo. Nos vemos, buen fin de. Gracias, querido. Y ahora sí, última tanda.